Bien, arrancamos con el ayuda a memoria que hay que grabar y está perfecto, si no me pasa. Vamos a tratar de no más de una hora y les pido que procuren seguirme e interrumpirme todo lo que sea necesario, hacer un repaso integral de todo lo que es extinción, para que ustedes entiendan y lo magnifiquen, sobre todo al momento que vayan a ponerse a estudiar puntualmente para el parcial. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que no es solamente ver alguno de los artículos, ya sea de la ley contrato o de las leyes especiales de multa, sino que hay que trabajar con los supuestos de extinción en todo lo que hemos analizado, desde el periodo de prueba hasta los estatutos especiales que ya vieron, hasta las multas especiales que vimos. Entonces, en la clase de hoy voy a procurar hacer un paneo general, obviamente no dando los temas, sino refrescando, recordándolos. Insisto, si aparecen dudas, aprovechen ahí para decir stop, acláreme que esto no lo tengo para nada presente. Cuando vimos extinción, lo primero que vimos, y lo vimos como sobrevolándolo, porque ya teníamos parte del concepto, era el Instituto del Preaviso. ¿Se acuerdan? El Instituto del Preaviso, ¿por qué? Porque lo habíamos visto desde que vimos el principio de buena fe. Entonces, ¿qué es necesario que sepan del preaviso? No solo los plazos, sino distintas situaciones y supuestos que se pueden dar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer en este paneo, voy a jugar con correrlos de distintos lugares para que vean hasta dónde van a tener que estudiar o comprender el tema para después moverse fácilmente. Primer cuestión que vimos, plazos del preaviso. Dijimos 15, un mes, 2 meses. Ok, eso es lo que dice la ley contrato. La ley contrato tiene 3 plazos de preaviso si es el empleador el que extingue, distinto. 15 si está en periodo de prueba, hasta un mes si es hasta 5 años, 2 meses si es más de 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, si yo la pregunta que les hago es, ¿cuál es el preaviso en el Estatuto de Casas Particulares? ¿Hay preaviso o no? ¿Se acuerdan? Lucía, sos la única que ha salido agraciada, que te tengo enfrente en mi cámara, porque el resto están desaparecidos. A ver si logro enganchar alguno más. Y ahí la tengo, bueno, Galaxy J5, que me acaba de decir que es grave, pero no me surge el nombre. ¿Alguien se acuerda en el Estatuto de Casas Particulares si hay algo vinculado con el preaviso? Sí, hay, y es importante, porque en el Estatuto de Casas Particulares el preaviso es distinto. Se computa nada más que si es el empleador el que va a extinguir y la extinción es menor a un año, son 10 días de preaviso. Y si la antigüedad es menor a un año. Y si la antigüedad es mayor de un año, son 30 días de preaviso. Es decir, que tiene un plazo de preaviso distinto al de la ley contrato. Va de nuevo. Estatutos de casas particulares, un preaviso especial. Si la antigüedad es menor a un año, 10 días. Si es mayor a un año, 30 días. Por favor, verifiquen los micrófonos, que hay alguien que lo tiene encendido, salvo que me quiera preguntar algo. ¿Lo puede repetir, profe? Porque no se escuchó mucho. ¿Tengo problema con mi audio, Lucía? Sí, Ok. capaz que acercándolo más a Pero vos sabés que esto, o creo no. que tengo problema con este dispositivo. Auricular. Sí, Ah. creo que de tanto entrar y salir se rompió. A ver, ahí si me escuchan, o si no lo hacemos sin auricular. Sí, ahí es más claro. Ok. Va de vuelta. Lucía me preguntaba, plazos, dije, preaviso, ya vimos, ley contrato 231, pero me salí de la ley contrato. Vamos al Estatuto de Casas Particulares. ¿Tiene el preaviso previsto? Sí, y lo tiene de manera diferencial. Dice que si el contrato es de una antigüedad menor a un año, el empleador que va a preavisar debe preavisar con 10 días, nada más. Y si la antigüedad del contrato supera el año, el preaviso que hay es de 30 días. Como verán, es un plazo de preaviso diferente. Recuerden que los estatutos particulares, básicamente el de casas particulares y el de trabajadores rurales, ley 26727, ambos dicen exactamente lo mismo. Se aplica la ley contrato de manera supletoria y en todo aquello que sea compatible. Es decir, que si el estatuto lo regula de manera específica, se aplica lo que dice el estatuto.
Por eso es que cuando analicen extinción, que es parte de lo que hoy quiero demostrarles, van a tener que ver que la ley contrato da las pautas generales, pero los estatutos tienen algunas condiciones y pautas particulares, que también, como ya hemos visto en esta parte de la materia, los estatutos también lo tienen que manejar, porque las preguntas que van a venir son de extinción en general, ley contrato o estatuto de casas particulares, o régimen de la construcción, o 26727 para trabajadores rurales. Entonces van a tener que manejar ese bagaje. Yo me hice una ayuda en memoria de temas para no olvidarme. Periodo de prueba, ya tenemos claro. El preaviso en periodo de prueba, ¿se acuerdan? 15 días. Característica en el periodo de prueba, no hay integración del mes de despido. El famoso 233 no aparece en periodo de prueba. Diferencias entre otorgar el preaviso y pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Insistimos mucho con eso. Si lo otorgo, comienza a computarse a partir del día siguiente de la notificación. Pero si no lo otorgo, sino directamente que extingo sin preavisar, pago la indemnización sustitutiva y esa se computa a partir del primer día siguiente del mes próximo. Con lo cual aparece este rubro, que también es indemnizatorio, que se llama integración del mes de despido, que ya está explicado. En el contrato a plazo fijo, ¿qué pasa con el preaviso? ¿Se acuerdan cuál es la consecuencia de no otorgar el preaviso en regla en el contrato a plazo fijo? Ya no es indemnizatoria, no se sustituye en dinero, sino que acá el contrato muta, cambia. Si en un contrato a plazo fijo yo no cumplo con preavisar 30 días antes, el contrato pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, otro efecto distinto para el instituto del preaviso, pero previsto específicamente en los contratos a plazo fijo. En la ley 26727, que es de trabajadores rurales o agrarios, recuerden que esa ley se remite en lo que es extinción a la ley contrato de trabajo, con lo cual en principio se le aplica supletoriamente todo lo que es el instituto del preaviso. Hay algo sí particular de esa ley, que luego lo vamos a ver, que tiene que ver con el piso indemnizatorio, ¿sí? que lo dice en el artículo 20, que específicamente tiene otro piso indemnizatorio diferente al de la ley contrato de trabajo. Y una última con el preaviso. En la ley 22250, régimen de la construcción o estatuto de la construcción. ¿Hay preaviso? La cara que me Luisa escribe, Lucía pone cara de, ni sé de qué me está hablando, qué es esto de la construcción. Son estatutos especiales, ya los vieron a los 3. Yo subí el otro día material porque Sergio me pidió que subiera. Recuerden, en el régimen de la construcción no hay estabilidad. El trabajador de la construcción no tiene estabilidad. Tiene sustituido todo el instituto vinculado con la estabilidad por la famosa libreta de fondo de desempleo o fondo de cese laboral. Por lo tanto, no hay preaviso. El trabajador de la construcción, al no tener estabilidad, no tiene preaviso. Directamente se le comunica la extinción, se le otorga la libreta del fondo de cese y punto. Y ahí se acabó. Bueno, ese es un paneo de preaviso. Por supuesto que faltan varias cosas del preaviso, como si se puede renunciar al preaviso faltante, si el empleador puede dispensar del preaviso, las 2 horas que se toman por día, cómo se pueden acumular, todo eso está articulado en la ley contrato. Pero tomen esa pequeña fotito que hice con el preaviso y aplíquenla a todos los institutos de extinción, porque lo que quiero es que cuando estudien, lo estudien de manera general y se puedan dar cuenta que hay diferencias, que parte es lo que dice la ley contrato, que es lo que venimos siguiendo, pero también están los estatutos especiales que ya los vieron con Sergio y acá lo que vamos a hacer es refrescarlo o recordar. Supuestos de extinción. Vamos a seguir el orden del articulado de la ley contrato de trabajo y vamos a ir trabajando con cada uno para ver si son exactamente igual en los otros estatutos o hay alguna diferencia. Primer supuesto de extinción, la renuncia. Lucía, ¿se escucha bien o tenés dificultad? ¿No? ¿Está bien? Ok. Renuncia, 240. Ningún problema. La renuncia es absolutamente igual para todos los estatutos. Es formal, es decir, tiene que ser por telegrama colacionado laboral. Alguno de los estatutos habla de carta documento laboral, pero es lo mismo, el telegrama colacionado laboral o carta documento que es gratuito, o ante la autoridad administrativa. Así que renuncia formal, requisitos ya sabemos, y no hay ninguna diferencia con los otros estatutos. Mutuo acuerdo, 241 para la ley contrato. Recuerden que ese artículo tiene
dos supuestos de extinción. El mutuo acuerdo es el párrafo primero, que es formal, es un acto bilateral que se puede hacer por ante escribano público o escritura pública, mejor dicho, porque así lo denomina el instrumento, o ante la autoridad administrativa. Esa es la extinción por mutuo acuerdo. ¿Se acuerdan? Ahora, en los estatutos, si ustedes los analizan, van a encontrar que el estatuto de casas particulares eliminó la opción de que sea por escritura pública. O sea que para el estatuto de casas particulares solo es válida la extinción por mutuo acuerdo hecha en autoridad administrativa o judicial. No contempla la posibilidad de la escritura. En la práctica eso, ¿en qué se transforma? En que si yo tengo un trabajador o trabajadora de casas particulares, quiero hacer una extinción por mutuo acuerdo, la puedo hacer, pero si voy y la hago por escribano, se entiende como no válida, por lo tanto carece de efectos extintivos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la consecuencia de la nulidad es común tanto en el 241 como en el Estatuto de Casas Particulares. Si no se cumple con la forma, es nula esa manifestación y por lo tanto no reviste el carácter de acto de extinción del vínculo. En todo lo que vamos a explicar ahora de extinción, a la 22250 la sacamos y la ponemos aparte porque como el régimen de la construcción no tiene estabilidad, no nos interesa. Con lo cual vamos a jugar nada más que en el análisis siempre en paralelo con rurales 26727 y casas particulares. Esos sí son los estatutos que pueden tener diferencias. Entonces, si hay diferencias, yo las voy a ir marcando. Si no hay diferencias, es que se está rigiendo por la ley contrato de trabajo. El artículo 241 en el párrafo final, en el último párrafo, habla de otra forma extintiva, que es una forma también extintiva autónoma, que es la extinción por comportamiento inequívoco de las partes. ¿Se acuerdan? En el ejemplo es, dejé de ir, no me intimaron, pasó el tiempo, celebré otro contrato, hay una conducta inequívoca de las partes, es una cuestión de hecho, es de analización restrictiva, pero tiene efecto extintivo. También el Estatuto de Casas Particulares lo tiene regulado y en condición similar a la Ley Contrato de Trabajo. Los rurales, como hay remisión, no hay inconveniente. Sigo con mi machete para no olvidarme de ninguna. Abandono de trabajo, el 244. El abandono, recuerden que para que se configure tiene que haber intimación formal fehaciente. Si no hay intimación no puede haber abandono. En el Estatuto de Casas Particulares el plazo lo dice expresamente, dice 2 días. En la ley contrato no lo dice expresamente, pero hemos hablado de que es el mismo plazo. Plazo mínimo razonable es el de 2 días. Recuerden que para la configuración del abandono explicamos que hay toda una secuencia. Tiene que dejar de ir, no tiene que haber un impedimento, sino que directamente hay un acto voluntario de no concurrir. Tengo que hacer una primera intimación, tengo que contar el plazo a partir del día siguiente en que efectivamente recibió o debió ser notificado, y a partir de ahí, vencidos los 2 días, recién ahí puedo hacer efectivo el apercibimiento y extinguir y configurar el abandono. Entonces, toda esa secuencia la tienen que tener clara para no cometer ningún error. El despido sin causa, si vamos a la indemnización del 245, es la fórmula de cálculo, está 245, por supuesto, ley contrato de trabajo, también se aplica para los trabajadores rurales y también se aplica para los trabajadores de casas particulares. En ese sentido, la fórmula de cálculo es similar. ¿Por qué no digo idéntica? Porque tiene algunos pequeños cambios. De igual tienen que es 1 mes de sueldo por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses. Las tres tienen ese mismo cálculo. Pero en el caso de los trabajadores rurales, ley 26727, no se remite a ningún tope de promedio de convenio colectivo porque no existe un convenio colectivo general para todos los trabajadores rurales. Por lo tanto, es imposible hablar de tope de la base de cálculo. Y a su vez, esa ley es la que en el artículo 20, la ley 26727, pone un mínimo indemnizatorio distinto, que lo explicamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Esta ley dice que la indemnización nunca puede ser inferior a 2 meses de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces ahí hay un cambio sustancial. Un trabajador, ley contrato de trabajo, su piso indemnizatorio es 1 mes de sueldo. Un trabajador rural, ley 26727, su piso indemnizatorio son 2 meses de sueldo. ¿Entendido?
Para las trabajadoras trabajadoras y trabajadores de casas particulares, la redacción es una redacción autónoma, la tiene en el artículo 48 o 50, no me acuerdo el número exacto, pero repite lo que dice la ley contrato de trabajo, que es por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, un mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Para repasar el 245, no vamos a hacer un cálculo ahora, pero recuerden que esa base de cálculo está sujeta a un tope, que no puede ser superior a 3 veces el promedio del convenio colectivo de trabajo, que la Corte ha dicho en Bisotti que si eso afecta más del 33% es inconstitucional, ese es un criterio de Corte específico, pero el artículo sigue teniendo la misma redacción, y que a su vez hay un piso indemnizatorio que es en la ley contrato de un mes de sueldo, para rurales 2 meses de sueldo. Ese sería la indemnización por despido sin causa, que es la misma indemnización que le corresponde al trabajador cuando él se coloca en situación de despido indirecto, que es otro supuesto de extinción. ¿Cuál es el despido indirecto? Cuando el empleador es el que ha cometido la injuria, el trabajador lo intima que la subsane, no subsana la injuria, la mantiene y ahí se tiene que colocar en situación de despido indirecto y luego cuando reclame va a reclamar la indemnización de 245. Las causales económicas, las que tienen la indemnización conocida como del 50%, o sea, la mitad de la indemnización, esas son la falta de disminución de trabajo, la fuerza mayor, recuerdan, la indemnización está prevista en el artículo 247, y un tema que no desarrollamos porque les dije, ya lo vieron cuando vieron suspensiones por causales económicas, porque se aplica lo mismo, es la obligatoriedad de tramitar el procedimiento preventivo de crisis. El artículo 98 de la Ley de Empleo 24013, o en el decreto 328 del año 88, el procedimiento es un requisito hoy obligatorio, porque el decreto 264 y 265 del año 2002 así lo impusieron. Si no hago el procedimiento preventivo de crisis, no va a poder ser válida, porque hay un requisito de admisibilidad a la causal económica. Recuerden que estas causales son de aplicación restrictiva, que la jurisprudencia ha sido bastante escasa en cuanto a entender cuándo puede haber falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, porque trabajamos con la idea del riesgo empresario, es decir, que quien debe asumir la responsabilidad y el riesgo de que la empresa funcione es el empleador. Y ahora luego vamos a ver qué ocurre con esto en la pandemia del COVID-19, pero lo puse en un párrafo aparte para poder mantener un cierto orden. Respecto de la extinción por fallecimiento, aquí también hay un tema interesante. Recuerden que vimos dos supuestos diferentes según quién fallece. Si el que fallece es el trabajador, la relación se extingue y no hay posibilidad de continuar con un familiar. En ese caso, la duda que existía es respecto de, por el artículo 248, el orden de prelación, es decir, quiénes son los causavientes que van a cobrar esa indemnización, que ya sabemos que es la mitad, es la del 247, el artículo sigue remitiendo al decreto 18037 que está derogado. Alguna doctrina dice que está ultraactivo para eso y otro dice que se aplica a la ley 24241, que es la actual ley de jubilaciones. Si ustedes miran los estatutos, van a encontrar que en el estatuto de casas particulares directamente se remite al orden de prelación de la ley previsional, es decir, a la ley de jubilación que esté vigente. Entonces, para los trabajadores de casas particulares no existe esa polémica de la ley contrato, porque el estatuto, como es un estatuto más nuevo, más moderno, ya directamente optó por remitir a la ley de jubilaciones que esté vigente. Entonces ahí no habría inconveniente. Ahora, otro cambio u otra diferencia que también es importante está en qué pasa cuando el que fallece es el empleador. Habíamos dicho que en el caso de la ley contrato, solo se produce la extinción si es intuito persona, es decir, que si fuera necesaria sí o sí por la relación como se dio, y en ese caso también cobra el trabajador la indemnización del 247, es decir, el 50%. Pero si no es intuito persona, la relación continúa y sigue. No sé si lo recuerdan, si lo vieron bien con Sergio, pero en el Estatuto de Casas Particulares aquí hay una reglamentación específica. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de Casas Particulares casi necesariamente la relación es intuito-persona, porque cuando yo estoy empleando a alguien para que haga tareas en mi domicilio particular y que no tenga con eso una repercusión o ganancia económica, es una relación personal. Entonces, ¿qué hace el Estatuto? El Estatuto lo que contempla es que si en un plazo de 30 días producido el fallecimiento del contratante, el empleador
que continúe de hecho, no extingue, no manifiesta que por fallecimiento se ha extinguido y sigue recibiendo los servicios, la relación continúa con quienes habiten la casa. Lo vamos a poner en un ejemplo mucho más gráfico. Yo contrato a la chica que trabaja en casa y el empleador soy yo y yo le pago. Se produce mi fallecimiento, pero mi señora sigue recibiendo los servicios. Y ya sé, Lucía, me volví a matar solo. Siempre esto por ponerme de autoejemplo. Eh, Quizá porque me quiero alargar la vida, ¿viste? Que dice que el que habla mucho de la muerte porque se quiere alargar la vida. Si se diese ese supuesto y mi esposa continúa todos los días recibiendo los servicios de la chica que trabaja en casa y la chica continúa sin ningún inconveniente y en el plazo de 30 días no le notifica de la extinción por fallecimiento, la relación continúa. Y hay una innovación subjetiva, supuestos que ustedes ya vieron de innovación subjetiva, ¿por qué? Porque el empleador va a pasar a ser ella, pero con todos los derechos que ya traía de la relación anterior. Porque aquí lo que hubo es un cambio del empleador por fallecimiento del anterior, pero manteniendo las mismas condiciones del sujeto. Entonces, en esto, el Estatuto de Casas Particulares, de Trabajadores de Casas Particulares, es bastante claro y lo regula de manera específica, por lo que si en los 30 días no se le comunica la extinción por fallecimiento del empleador, se presume la continuidad de la relación laboral. Por supuesto, en la medida de que siga yendo a hacer tareas en la casa. Si el empleador era única persona, falleció, la casa quedó cerrada, no aparecen los herederos, no hay trabajo, no hay nadie, la presunción va a ser difícilmente aplicable. Estamos hablando de una cuestión de lógica donde ha continuado con los servicios. Entonces, ojo, extinción por fallecimiento del empleador, ver Estatuto de Casas Particulares porque tiene una regulación especial o no regulación específica. Otro supuesto, extinción por cumplimiento de plazo. Recuerden. Profe, hola. Sí, escucho, cambio. Bien, gracias. Le quería consultar, la última actividad de la ley que usa bien, ¿es porque la menciona la ley de contrato de trabajo simplemente? Exacto. Como la ley contrato de trabajo en el 248 no dice que el orden de prelación surge de la ley previsional, sino que dice que surge de la ley, del decreto ley 18037, que ese es el viejo decreto ley que regulaba la jubilación para trabajadores en relación de dependencia, porque antes la jubilación tenía dos leyes. Decreto ley 18037 para los dependientes y 18038 para los autónomos. Estas leyes ambas fueron derogadas y se absorbió en un solo texto normativo, que es la ley 24241, que es la ley de jubilaciones. La famosa ley que creó las AFJP luego derogadas. Bueno, esa es la ley, la 24241. Como el artículo sigue remitiendo a la 18037, hay doctrina, y variada doctrina, en la cátedra nuestra el doctor Cosentino participa de esa idea, de que como hay una remisión directa, por más que haya sido derogada con posterioridad, sigue siendo ultraactiva a este único fin, es decir, al orden de prelación. Y hay otra doctrina, por el contrario, que dice, no, la remisión en realidad es como dice el Estatuto de Casas Particulares, pero no lo dice la ley, el Estatuto es mucho más claro, dice, se aplicará el orden de prelación de la ley jubilatoria vigente, punto, no invoca un número. Es de mala técnica invocar un número, ¿por qué? Porque cuando la ley se modifica, si el legislador no se acuerda de tocar el número o modificar el artículo, pasa esto. Yo no creo que haya habido una intencionalidad, sino que la mayoría de las veces lo que hay es un descuido. Pero bueno, después viene todo este tema interpretativo de cómo vamos a hacer para aplicar. Decía, cumplimiento de plazo. Estoy haciendo un súper, hiper ping-pong, pero quiero que abran el juego para cuando estudien, para que puedan verlo así, porque si no después las preguntas los van a descolocar mucho. Cumplimiento de plazo lo vimos cuando vimos contrato a plazo fijo, y dijimos que el contrato a plazo fijo debidamente preavisado, que tiene una extinción por un plazo menor de un año, no lleva indemnización. Pero si es superior a un año, 250, recuerden que lleva la indemnización del 247, es decir, media indemnización. Entonces, el contrato a plazo fijo va a depender si tiene o no indemnización, si su extinción se produce con una duración mayor o menor de un año. Si es menor, no indemniza, si es mayor, indemniza con el 247. Jubilación, también vimos supuesto de extinción por jubilación. Recuerden que el artículo actual permite que el trabajador a su libre elección
trabaje hasta los 70 años, más allá de que la ley jubilatoria dice de ordinario que la edad jubilatoria para el trabajador varón es de 65 y para la mujer de 60. La ley contrato de trabajo les permite trabajar hasta los 70. En esto se aplica el régimen general solo para los trabajadores de casas particulares y para la ley contrato, no para los trabajadores rurales, ley 26727. ¿Por qué? Porque esos trabajadores, recuerden que tienen un régimen especial, a los 57 años se pueden jubilar. Como esa edad está prevista en función del impacto que tiene en la salud el tipo de tarea, no podría válidamente un trabajador rural pretender trabajar hasta los 70, porque cuando los regímenes son regímenes especiales, se generan en función de la tutela de la salud del trabajador. Entonces, un trabajador rural a los 57, en la medida que cumpla con los años de aportes y servicios, que son 30, puede jubilarse. Incapacidad e inhabilidad. Recuerden, artículo que insisto mucho, porque cuando leen incapacidad se van al 212, y ese ya lo saben, estamos hablando de las inculpables, incapacidad parcial o incapacidad absoluta, si es parcial es el 247, si es absoluta es el 245, pero le agregamos el de inhabilidad. Inhabilidad sobreviniente lo tiene la ley contrato de trabajo, no lo tiene el de casas particulares, y en rurales se podría eventualmente agregar. Es bastante atípico que se dé, pero se podría agregar porque como hay una remisión a los supuestos de extinción, la inhabilidad se da cuando yo contrato a alguien en función de la habilitación especial que tiene para ejercer la tarea. Dijimos el caso del abogado, el caso del contador, el caso del chofer de larga distancia, del chofer de colectivos o el chofer de transporte de carga. ¿Por qué? Porque tiene una habilitación especial para realizar la tarea. Si vigente el vínculo sobreviene la inhabilitación, ahí tenemos que analizar porque la ley tiene dos supuestos distintos. Si la inhabilitación se produce por culpa grave o dolo, sigue usando el concepto de culpa grave más allá de que el código no lo tenía, ni el de Vélez ni el actual. Si fuera por culpa grave o dolo y el empleador resuelve extinguir, extingue y no paga ninguna indemnización. Ahora, si no es por culpa grave o dolo, es decir, es por culpa leve, pusimos el ejemplo del abogado que lo inhabilita el colegio porque no pagó la matrícula. No hay una cuestión de dolo ni hay una culpa grave, es no pagó la matrícula. En ese caso, la extinción, si el empleador resuelve comunicarla, tiene la indemnización del 247, es decir, la mitad de indemnización. Recuerden que insistimos que acá no se opera ipso iure la extinción. No es que provocada la inhabilitación automáticamente se extingue el contrato. Es el empleador el que puede resolver en base a esa inhabilitación si quiere extinguir o no. Porque a lo mejor puede querer continuar con la relación laboral porque supongamos que la inhabilitación es transitoria y no le afecta, es por 6 meses y dice, bueno, prefiero que continúe y a los 6 meses, una vez que recupera la habilitación, sigue haciendo la tarea, mientras tanto lo pongo a hacer otra. Estén siempre a la sobrevivencia o a la continuidad del contrato, tal como estudiamos cuando vimos los principios. Voy a cerrar en estos supuestos con reiterar algo que dije un par de veces, pero que por ahí ustedes, como suele ocurrir normalmente, no me han dado mucha pelota. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo de que ahora me den pelota. COVID-19. Maldita pandemia en la que todos estamos metidos, somos parte y no podemos salir, más allá de que en algunos lugares del valle se puede hacer más o se puede hacer menos. El gran impacto que ha tenido en todas nuestras vidas, por supuesto que también se ha trasladado al mundo del derecho laboral. Hay una carpetita donde está una de las presentaciones de las charlas que di, creo que para la universidad, sí, para la facultad, sobre los distintos supuestos de cómo impacta el COVID en el mundo laboral. Aquí, puntualmente, lo que quiero, porque estamos estudiando extinción, es que recuerden, primero que nada, que antes que apareciera la ley, la emergencia por el COVID, nosotros en diciembre del año pasado, del 2019, tuvimos una ley, una gran ley de emergencia, como suele ocurrir en nuestro país, producto de la emergencia económica, sanitaria, etcétera, etcétera, que veníamos arrastrando y que teníamos. Esa ley de emergencia contempla expresamente un marco en el cual luego el Poder Ejecutivo dictó
el DNU 34 del año de diciembre del 2019, instalando lo que se conoce como la doble indemnización. ¿Mm? ¿Qué es la doble indemnización y por qué es importante saberlo aquí? Porque todo esto que acabábamos de explicar de cómo se liquida el 245, si hoy pudiera haber un despido sin causa, no solo se va a cobrar la cuentita que hicimos del 245, sino que le vamos a tener que poner una vez más, un 100% más. O sea, la indemnización por despido sin causas se ha duplicado, producto de un decreto que es de diciembre del 2019, cuya vigencia está pronto a producirse. Se produciría ahora el 14 de junio. Todo hace presuponer que ese decreto se va a prorrogar en función de la situación por la que nos encontramos. Entonces, muy posible que el decreto de necesidad de urgencia del 14 de junio pase a tener vigencia por algún plazo más. Estaba con una firmina más adelante, no sé si ahora están viendo el 13 del 12, el DNU 34, es 34, no es 3419, es solo 34. ¿Están viendo algo o no están viendo nada? ¿Sí? Acabo de borrarlo, acaban de ver que dice solo 3419 o no. Sí. Bien, ese es el DNU que está vigente en la actualidad, que tiene un próximo vencimiento, pero que tiene también una próxima prórroga, casi les diría con algún alto nivel de certeza, porque más allá de que ahora vamos a seguir avanzando en las prohibiciones de despido que existen, hay algunas situaciones, los despidos se están dando y la duplicidad obviamente es un beneficio para el trabajador y una traba para el empleador en función del costo que impone. Entonces, volvemos, estamos producto de la crisis, pero no del COVID-19, sino de la crisis estructural que venía arrastrando nuestro país, teníamos vigente la doble indemnización aprobada el 13 de diciembre del 2019. Ahora bien, con posterioridad a eso, arrancamos con el aislamiento social preventivo obligatorio, el famoso ASPO, la actual distinción que se ha hecho. Yo no los quiero marear con ese material, al que le interese hay, o me pregunta, o hay una carpeta que tiene, sino que quiero ser puntual. En términos de extinción, ¿qué ha ocurrido con las disposiciones y los DNU del COVID? Y es que se dictó otro DNU, el primero fue el 31 de marzo, con vigencia de 60 días, y ya se ha prorrogado, el 31 de mayo se prorrogó por otros 60 días más a través del DNU 487, que lo que dicen estas disposiciones es que se prohíbe el despido sin causa o el despido o las eventuales suspensiones fundadas en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Va de vuelta? Así como hemos visto que la ley contrato contempla determinados institutos, por ejemplo, el despido sin causa, y cuando hablamos de la estabilidad, hablaremos de la estabilidad relativa e impropia, porque dijimos que en nuestro país el empleador puede despedir, pero que la única consecuencia es que tiene que pagar una indemnización, y explicamos el 245, ahora, temporalmente, esa potestad que existe en la ley contrato está suspendida. ¿Por qué? Porque razones de emergencia llevan a que el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad de urgencia 329, que luego lo ha prorrogado por otro decreto de necesidad de urgencia 487, ambos del 2020, donde no hay potestad de que el empleador despida sin causa, ni tampoco puede ni despedir ni suspender fundado en lo que se llaman causales económicas. ¿Cuáles son las causales económicas? Falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Cuál es la consecuencia si hoy el empleador despide sin causa? La nulidad del despido, automáticamente. Es decir, que si el empleador, desoyendo el decreto de necesidad de urgencia, lo mismo comunica mañana un despido sin causa, el trabajador puede invocar que ese despido es nulo y puede pedir ser reinstalado en su puesto laboral. Esto en la práctica es lo que está ocurriendo. Hay varias ya sentencias, algunas locales, algunas con algún grado de polémica, donde el trabajador está pidiendo la reinstalación en función de haber sido despedido vigente el primer DNU 329. Conté y reitero que algunos de los primeros casos que tuvieron resolución jurisprudencial estuvieron vinculados con cuándo se provocó el despido.
Vimos, cuando vimos la ley contrato, algo que es muy importante, que se llama el principio de invariabilidad de la causa y el efecto recepticio. ¿Se acuerdan que insistí mucho con eso? Es la causa que yo invoco, una vez que la invoqué no la puedo cambiar. Y la extinción recién se produce, no cuando yo la emití, sino cuando llega al destinatario. En lo que ocurrió antes del 31 de marzo en nuestro país es que algunos empleadores libraron las cartas documentos notificando los despidos sin causas y el trabajador no la recibió ni el 29, ni el 30, ni el 31 de marzo. La recibió el 1, el 2 o el 3 de abril, es decir, cuando ya el DNU estaba vigente. En esos casos, la jurisprudencia que hay, al menos local, es que como el despido se materializó cuando ya estaba vigente la prohibición de despedir, ese despido es nulo y ha ordenado la reinstalación de esos trabajadores. Hay dos supuestos que están haciendo bastante ruido y que es importante que también los sigan. Dos casos muy particulares que alguna doctrina entendía de que no estaban alcanzados por el DNU de prohibición y otra entiende que sí, y la jurisprudencia parece estarle dando razón a esa que entiende que sí. Los dos supuestos es trabajadores en periodo de prueba y trabajadores del régimen de la construcción. Explico cada uno para que se entiendan los efectos. Trabajadores en periodo de prueba, ya vimos, nosotros lo hemos visto con mucha profundidad, que recuerden que durante ese periodo no hay una estabilidad, porque en los primeros 90 días el empleador puede extinguir sin consecuencias indemnizatorias. La única obligación era otorgar un preaviso de 15 días o pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces hay doctrina que entendía que aún estando vigente el DNU de prohibición, no se podía mutar o cambiar a ese contrato que tenía una estabilidad incierta, porque dentro de los 90 días se podía extinguir, y lo mismo iba a ser válida la extinción estando en periodo de prueba, aún con la vigencia del DNU. Ya hay dos fallos, uno de Santa Fe y uno que yo conozco, ¿no? Debe haber muchos más, pero que han tomado difusión. Un fallo de Santa Fe y uno de Buenos Aires, donde sostienen que en periodo de prueba tampoco se puede extinguir la relación laboral en función de la vigencia del DNU que prohíbe los despidos sin causa. Por lo tanto, ese trabajador que estaba en periodo de prueba hoy tiene una protección especial, ese es el alcance que se le está dando al DNU de prohibición de despido, como si fuera una estabilidad casi absoluta o relativa propia, es decir, por un plazo determinado, y no puede haber extinción. Lo mismo se ha hecho en un caso que fue bastante nombrado, yo se los puse ahí en la carpeta, de la Cámara de Trabajo de Chipoleti para un trabajador de la construcción. Dijimos recién al pasar que los trabajadores de la construcción no gozan de estabilidad. ¿Se acuerdan? Que no tienen estabilidad, no tienen preaviso, porque basta con comunicar la extinción, de entregar la libreta de fondo de desempleo y se acaba. En ese sentido, la doctrina entendía que el trabajador de la construcción no estaba alcanzado en este DNU porque el DNU prohíbe los despidos sin causa. Y en la construcción no hay despidos sin causa, sino directamente hay cierre por cese o se prescinde de la tarea. Pues la Cámara de Trabajo de Chipoleti entiende que el DNU también le alcanza al trabajador de la construcción y por lo tanto no podría extinguirse el vínculo del trabajador de la construcción vigente el actual 487, que es el DNU de la prórroga. Entonces, ojo, porque estos temas no los vean como que son, bueno, yo cuando me reciba ya no va a estar la pandemia. Ojalá que mañana no esté la pandemia, pero es legislación vigente y hay que darle la trascendencia que tiene, porque han sido cambios muy significativos en nuestro ordenamiento laboral. Entonces, por eso yo estoy insistiendo en que miren las resoluciones, miren este pequeño gráfico como para ubicarse, porque obviamente necesitan saberlo. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esto? ¿No? No crean que hemos terminado acá. Mi machete da vuelta a la hoja y dice, vamos con multas. Salimos de los supuestos de extinción y ahora nos vamos a ir a multas. Recuerden, en la clase pasada, vamos a ver cuáles ponemos. Bueno, vamos a dejar la de empleo, que es la más complicadita por ahí. En la clase pasada vimos los 4 supuestos de multas. Hoy vamos a refrescar o agregar las multas de la 22.250, que ahí sí, en el régimen de la construcción tiene multas especiales. Primera que vimos, certificado de trabajo, artículo 80, obligación de entregar el certificado.
el plazo para la entrega que se lo agregó el decreto, que son de 3 días. Si no se lo entrega y el trabajador intima y no se lo entregan, tendrá derecho a reclamar la multa, que la multa está tasada, que son 3 meses de sueldo. Esa es la multa del artículo 80. Multa del artículo 132 bis. Profe, dijo 3 días hábiles, ¿no eran 2? ¿Qué cosa? Que No, dijiste 3 días recién. 30 días. Oh, En realidad, el decreto no, 146 le otorgó 30 días y la intimación, para que sea válida, es para por el 2 días empleado. hábiles. 2 días. Listo. Lo que pasa que, aprovecho que me pregunta para aclarar eso, que va a queda siempre medio como en un manto de dudas. El artículo 80 habla de una intimación por 2 días hábiles. Esa es la intimación que el trabajador le hace al empleador para que le dé el certificado. Pero el artículo fue reglamentado. El decreto 146 del año 2001, en el artículo 3º, reglamentó este artículo y le dio 30 días al empleador para otorgar el certificado. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Se extingue la relación laboral, el empleador tiene 30 días para otorgar el certificado. Vencidos los 30 días, si no lo otorgó, el trabajador lo intima 2 días hábiles posteriores a que se lo dé, y si ahí no se lo otorgó, recién ahí aparece el derecho a reclamar la multa de 3 meses de sueldo. ¿Se entendió? Esa secuencia se complementa por el decreto reglamentario, no por lo que surge del artículo 80. Porque si ustedes toman el 80, parecería, de hecho, alguna jurisprudencia declaró inconstitucional el decreto reglamentario, porque dice que va más allá de los plazos que la propia ley estipula. La ley habla de intimación por 2 días hábiles y nada más. Los 30 días aparecieron después en el decreto 146. 132 bis. Aquí estamos en presencia del supuesto donde el empleador lo que hace es retiene, habíamos hablado de la obligación que tiene que efectuar como agente de retención, de las sumas vinculadas con los destinos de ya sea obra social, jubilación, sindicato. Siempre hice mucho hincapié en esto porque la redacción es muy confusa, como está en el 132 bis, que lo que ustedes tienen que ver es que es plata, que es del trabajador, que el empleador ha retenido, porque es su obligación hacer de agente de retención, y que la tiene que destinar a esos fines determinados. Si extinguido el vínculo, sin importar la causal, se lo intima y no acredita haber realizado las retenciones, aquí también aparecen los 30 días porque aparecen en el decreto reglamentario, no están en el 132 bis. Si intimado no acredita, va a poder el trabajador reclamar la multa, y la multa es una multa muy gravosa, porque es el equivalente al último sueldo durante todo el periodo que lleve, que demuestre que las retenciones fueron ingresadas a los lugares determinados. ¿Qué es ingresar a los lugares determinados? Que lo que retuvo para la obra social, efectivamente fue para la obra social, que lo que retuvo para la jubilación fue para la jubilación, para la mutual fue la mutual, para el sindicato fue el sindicato. Eso es lo que la ley exige. Eso es la famosa multa del 132 bis. Después fuimos a una ley especial, fuimos a la ley 25323, que tiene 2 artículos totalmente distintos uno con otro. El artículo primero lo que hace es condenar las relaciones no registradas o mal registradas. Si al momento de extinguirse la relación laboral, el trabajador, invoca que esa relación estaba mal registrada o no registrada y así lo prueba, el artículo primero lo que dice es que se duplica la indemnización del 245. Ojo, si ustedes van y leen específicamente lo que dice la norma, habla de la duplicidad del 245. ¿Eso qué hace? Excluye otras indemnizaciones, por ejemplo, la sustitutiva del preaviso, la integración del despido, y algo que es importante también, y que siempre fue muy polémico, excluye las indemnizaciones para los trabajadores rurales y para los trabajadores de casas particulares, porque como tienen estatutos especiales que contemplaban sus indemnizaciones, no estaban incluidas. ¿Esto cómo se ha resuelto? ¿Cómo se ha salvado? Se salvó de la siguiente manera. Los trabajadores rurales en la 26727 al final dice que se aplica la ley 25323, es decir, se aplica la multa esta y también se duplica la indemnización por antigüedad en caso de que estuviera en negro. Y los trabajadores de casa particulares, ¿cómo lo solucionaron? En la misma ley del estatuto contemplan la multa del 100% en caso de que al momento de extinguirse la relación laboral se pruebe que estaba el negro mal registrado. Conclusión, en la actualidad
sea un trabajador de casas particulares o sea un trabajador del régimen 26727 de rurales, si al momento de extinguirse puedo demostrar que la relación estaba mal registrada o no registrada, tengo derecho a una multa del 100% de la indemnización por antigüedad. ¿Se entendió? Esperemos que sí, porque no lo voy a volver. 1. 2. Cambiamos el eje. Y recuerden, esta multa del artículo 1 no es acumulable con las multas de la Ley de Empleo 24013. No puedo sumarla. 2. Es el supuesto de que extinguida la relación laboral e intimado a que me paguen los montos de indemnización que me corresponde por indemnización sustitutiva de preaviso y o por integración del medio de despido y o por 245, es decir, por antigüedad, no me lo pagan y me obligan a que inicie un juicio o una actuación administrativa prejudicial obligatoria. En ese caso, si me obligan a iniciar la actuación o si me obligan a iniciar el juicio, cuando reclame, voy a reclamar una multa de más un 50% del valor que me correspondía de lo que me están debiendo, ya sea por sustitutiva de preaviso, por integración o por 245. No necesariamente las tres, puede que me deban una y las otras me las han pagado. Esta multa se puede reducir hasta la eliminación por el juez en el caso de que lo considere razonable y que tuviera algún fundamento el empleador. Este es el artículo segundo de la 25.323. Hablamos de que la actuación administrativa previa obligatoria, en este caso en nuestras provincias de Río Negro y Neuquén, se está dando por ahora solo en la cuarta circunscripción judicial con asiento de funciones en Chipoleti, donde la mediación laboral previa es obligatoria al inicio del juicio. En Río Negro no hay mediación previa y las subsecretarías de trabajo no tienen carácter previo obligatorio. El trabajador puede ir voluntariamente a hacer el reclamo o no, según cuál sea su decisión. Discúlpenme que olvidé apagar el teléfono. Ya lo apago. Eso es 25.323. Nos queda una más de las que vimos el otro día, 24.013, Ley de Empleo. ¿Se acuerdan? Expliqué cuál era la naturaleza, cuál era el objetivo. Esta ley lo que pretende es que se registre correctamente la relación laboral. Tiene 3 multas previstas, 4 mejor dicho, artículo 8, 9, 10 y 15. Esas son las 4 multas distintas. Pero para poder llegar a reclamar la multa, la ley tiene determinados requisitos de admisibilidad, que es importante que los manejemos. Tiene que ser efectuada la intimación por el trabajador vigente la relación laboral, es decir, durante la relación laboral, no puede ser cuando ya está extinguida. Debe ser por un plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque es el plazo que el empleador tiene para subsanar los errores de registración o eventualmente para dar el alta. Tiene que consignar los datos concretos de la relación laboral, los datos sustanciales, fecha de ingreso, categoría, remuneración, todo eso se lo debe poner para que así efectivamente se registre. Y en el plazo no mayor de 24 horas, darle comunicación a la AFIP de que la intimación ha sido efectuada. Este también es un requisito formal que contempla el menor. Si el trabajador cumple con todos estos requisitos e intima a su empleador, el empleador puede, dentro de ese plazo, acogerse, decir que tiene razón y proceder a la registración, ya sea a dar de alta si estaba totalmente en negro o a subsanar los errores de registración. Si eso ocurre, la relación sigue, el empleador, a quien preguntó el otro día, y está bueno que lo reiteremos, el empleador no tiene multa, pero sí tiene que hacer los aportes y contribuciones de todo ese periodo que estuvo o no registrado o mal registrado, o sea, va a tener que cumplir con las cargas de aportes y contribuciones. Ahora, si el empleador desconoce esta situación y obliga a que el trabajador se coloque en situación de despido porque le está negando, por ejemplo, que sea un empleado, o le está negando la fecha de ingreso, o le está negando la remuneración que el trabajador dice que tiene, ahí es donde eventualmente aparecen las multas. Las 3 primeras, 8, 9 y 10, tienen que ver. La primera con la relación no registrada, la segunda con error en la fecha de ingreso de la registración, y la tercera, el artículo 10, con error en el monto en que efectivamente el trabajador está percibiendo versus el que figura en recibo. Todas, recuerden, 8, 9 y 10 es la cuarta parte del valor en que el empleador estuvo evadiendo. Es decir, si fue totalmente en negro, sumo todas las remuneraciones de vengada durante todo el periodo que estuvo en negro, la cuarta parte de eso es la multa. Si me tuvo en negro, pero en un momento me dio el alta y me puso en blanco, durante el periodo ese que me tuvo en negro, sumo todas las remuneraciones y la cuarta parte es la multa. Y en el caso de la diferencia entre el recibo y lo que cobro, es la diferencia del monto
que no está registrado, lo sumo y la cuarta parte de eso es la multa. Hay un piso de multa mínima en el artículo 8, bueno, yo estaba hablando así como de memoria, pero lo tenemos acá, que dice, el artículo 8, último párrafo, en ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte del 245. Es decir, que cuando la relación está totalmente en negro, el mínimo indemnizatorio son 3 remuneraciones del trabajador, de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Esta misma ley 24013, recuerden que tiene una multa más, que es la de la multa del artículo 15, que este supuesto tiene que ver cuando, durante un plazo no mayor de 2 años posterior a que se ha realizado la intimación para la debida registración, el empleador o despide sin causa o me obliga a colocarme en situación de despido indirecto en causa que guarde relación con esa intimación. En ese caso se duplican las indemnizaciones que se deben por extinción. Esto es para proteger al trabajador de que logre a lo mejor el objetivo de la correcta registración, pero rápidamente se quede sin empleo. Esas son las multas de la ley de empleo 2403. Un Profe, último, sí, Candela. Disculpe, una pregunta. En el artículo 2 de la 25323, Sí, ¿cuál era la multa? el 50% de aquello Del... que no te hayan pagado. Es decir, Ah, si no te pagaron la indemnización sustitutiva de preaviso, te deben la sustitutiva de preaviso con una multa de un 50% más. Si no te pagaron el 245, te deben el 245 con una multa de un 50% más. Si no te pagaron la integración, te deben la integración con una multa del 50%. ¿Quedó ahí claro, Catela? sí, gracias. Bien. Para terminar con todo este popurrí, pero que es importante que lo visualicen y al menos alcancen a ver la dimensión que tiene para cuando lo estudien, quedan las multas de la 22250, que también las deben haber visto con Sergio. La ley, el régimen de la construcción, tiene 2 multas específicas, que son las que siempre se dan y siempre preguntamos, son las del artículo 18 y la del artículo 19. La del artículo 18 es por no entrega de la libreta. Recuerden que cuando se extingue la relación laboral, no estamos hablando de causa, porque en la 22250 no hay causa, directamente se extingue, el empleador tiene 48 horas para entregar la libreta con los aportes realizados. Si vencido ese plazo y es intimado no la otorga, el artículo 18 contempla en favor del trabajador una multa de un mínimo de 30 jornales y un máximo de 90 jornales. Es el juez el que determina la amplitud de la multa que va a conferir judicialmente luego. Entonces, es una multa por no entrega de la libreta una vez provocado el cese. Y a su vez el artículo 19 contempla otra multa, que es muy particular, que es por no pago en término de la remuneración. Recuerden, la mora también opera en forma automática, pero el plazo de pago, generalmente el trabajador de la construcción es quincenal, es al 4º día hábil de vencida la quincena. Si se vence el plazo y no ha cobrado, la ley le da un plazo máximo de 10 días para que formule la intimación a que le paguen. Recuerden que si realizada la intimación, el empleador viene y al 3er día paga, no hay multa. Es decir, directamente satisface con el requerimiento. Ahora, si el trabajador hace la intimación y el empleador no paga, ahí aparece la multa y la multa es duplicar el valor que estaba debiendo de los jornales. Esa es la del artículo 19 de la 22250. Si ya la vieron con Sergio, no tiene mucho sentido que la profundicemos, pero era para recordar que esa es otra multa que aparece pura y exclusivamente para los trabajadores de la construcción, en el régimen de la 2250. Bien, yo con esto me doy por satisfecho y restaría que me digan ustedes si les ha quedado algo pendiente. Los escucho. No pareciera que me vayan a preguntar nada. No están muy animados. Cerramos acá entonces este tema. Bien.
Perdón, voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora. Vamos a súper separador porque vamos a arrancar con un tema totalmente nuevo. Si hacen un poquito de esfuerzo y de memoria, cuando comenzamos allá en pleno inicio de la pandemia, con las clases, les contamos y les explicamos que esta materia está dividida básicamente como en tres partes. Una parte que es derecho del trabajo y otra parte que es derecho de la seguridad social. Pero a su vez, derecho del trabajo tiene una gran división entre derecho individual y derecho colectivo. Derecho individual es todo esto que hemos venido desarrollando, que es el mundo de la relación en el trabajo del trabajador con su empleador. ¿Sí? Todos los avatares que pueden ir ocurriendo desde antes que nace o hasta que nace el vínculo y la relación, hasta posteriormente la extinción. En el cuatrimestre ustedes habrán prestado atención que hemos estado y seguimos desarrollando todo eso que tiene que ver con la faceta del derecho individual. Ahora, a partir de ahora, al menos conmigo, vamos a cambiar, porque Sergio va a seguir todavía con la parte de riesgo de trabajo, porque le faltan algunas clases para terminar con todo lo que es riesgo, que es una parte medular. Vamos a comenzar a transitar lo que es derecho colectivo. Y lo primero que hay que entender, que aquí, cuando hablamos de derechos colectivos, lo primero que nos varían es el componente de los sujetos. Porque antes estábamos hablando o mirando siempre al trabajador con su empleador. ¿Qué le pasaba al trabajador en la vida de esa relación laboral, pero de manera individual? En derecho colectivo, aquí ya los sujetos no son el trabajador de manera aislada, sino que básicamente es el trabajador agrupado, el trabajador asociado, el conjunto de esos trabajadores que vamos a ver cómo la ley regula de qué forma pueden unirse, agruparse y qué es lo que pueden hacer y cuáles son los derechos que tienen. Entonces, los sujetos en el derecho colectivo son la agrupación o asociación de trabajadores y la agrupación de empleadores. Estos son los sujetos de los vínculos que vamos a ver en este momento. Derecho colectivo, en el orden del derecho laboral argentino, a su vez está dividido, y esto no es una clasificación, sino es para que ustedes medianamente puedan seguir las unidades y lo puedan visualizar gráficamente, en tres grandes subgrupos. El primero tiene que ver con la ley de asociaciones profesionales, que es cómo es que se constituyen y se agrupan los trabajadores para armar sus propios sindicatos. El segundo subgrupo tiene que ver con los conflictos colectivos como tal, es cómo es que esos trabajadores pueden, en función de determinadas situaciones, sufrir o vivir determinados conflictos. Entonces, ahí vamos a tener la ley de conflictos colectivos. Y de un último, tercer grupo, es vinculado con aquello que ya hemos hablado y hemos visto, pero ahora tenemos que ver cómo es que nacen verdaderamente, que son los denominados convenios colectivos de trabajo. Ya explicamos en su momento, porque tuvimos que ver algunos convenios colectivos de trabajo, que esos convenios colectivos son esos contratos, porque en definitiva son un contrato o un acuerdo, que suscribe ¿quiénes son los que lo suscriben? Estos sujetos de los que estamos hablando del derecho colectivo. Las asociaciones profesionales de trabajadores con las asociaciones profesionales de empleados. Entonces, repaso. Tres grandes temas hacen al derecho colectivo. La propia ley de asociaciones profesionales, ley 23.551. La ley de conflicto colectivo, 14.786. Y la ley de convenios colectivos, 14.250. O sea, vamos a ver leyes que por supuesto han tenido reformas, que tienen una numeración complementaria en la actualidad, pero vamos a ver que cada uno de estos temas que estudiemos del derecho colectivo está regido o reglado por un marco normativo específico. Esto es el esquema, como siempre. Vamos a ir desbrozando de lo general a lo particular, pero para hacer una primera presentación del tema, son las 5, tenemos unos 30, 40 minutitos para poder avanzar con esto, así que tómenlo con calma, vamos a arrancar con derecho colectivo, pueden poner la pava, hacer un mate, yo solo tomo agua. Vamos a comenzar por justamente la ley de asociaciones profesionales, para ver cómo es que se forma, constituye y funciona
una asociación sindical o sindicato, cuáles son los grados que puede tener ese sindicato y cuáles pueden ser las medidas que pueden tomar tanto las asociaciones sindicales como los representantes de las asociaciones sindicales y los delegados, que son quienes cumplen funciones en la empresa y también representan a la asociación sindical. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Profe, ¿qué número era? 23551. Ahí la ponemos en pantalla, ahí la estamos compartiendo. El material está subido todo en la carpeta de Derecho Sindical, en la unidad respectiva. Cuando May colgó el práctico, ya colgamos a su vez la carpeta, así que ahí van a tener todo el material, las 3 leyes de las que estamos haciendo referencia y por supuesto todo lo que es la doctrina y la jurisprudencia que vamos a citar y sobre la que van a hacer el práctico ustedes y alguna otra también. Esto es la ley 23551, que es la ley de asociaciones profesionales. No voy a hacer hoy, esto sí va a quedar para otra clase, un paneo de la ley artículo por artículo, qué es lo importante y qué no. Vamos a ver cómo funciona, cómo opera de manera general y después, cuando ya eso lo tengamos más o menos masticado, hacemos como hicimos en la extinción. Vamos y vemos en qué artículo está reflejado. Pero lo primero que me interesa es que entiendan cómo opera y cómo está estructurada. Esta ley también es conocida, y por eso lo han visto en el práctico y lo van a ver en el material que consulten, como el famoso modelo sindical argentino. ¿Por qué? Porque es la ley que plasma o estructura cómo es que los sindicatos o el modelo sindical debe operar o debe funcionar. Este modelo sindical, más allá de que la ley es para quienes les gusta algo de historia o tienen algunos años suficientes como para recordarlo, esta ley es de la época de Alfonsín, una ley que tuvo bastante refriegue legislativo y una gran imposibilidad del oficialismo en ese momento, el radicalismo, de lograr su objetivo, porque el objetivo del gobierno de Alfonsín era, entre comillas, quitar un poco del poder que tenían los sindicatos en la Argentina. En la época esa, el secretario general de la CGT era Ubaldini, muy característico y conocido por sus camperas, y este es un dato absolutamente intrascendente de color, pero los que tengan edad se van a acordar. Y en ese momento, cuando se aprueba la ley 23551, quedó toda una sensación de que la estructura o el modelo sindical seguía reflejando lo que venía siendo la historia del sindicalismo argentino desde la época de Perón hasta acá. No había tenido grandes cambios estructurales, y de hecho, un principal cambio que pretendió en su momento hacer el oficialismo en esa época tuvo que ver no tanto con esta ley 23551, sino con lo que era un correlato, que era la famosa ley de obras sociales, la ley 23660. ¿Por qué? Porque siempre, vulgarmente se ha dicho, que la caja de los sindicatos, que los financiamientos de los sindicatos estaba por la recaudación de las obras sociales. Entonces, parte del proyecto del gobierno radical en aquel momento era sacarle las obras sociales a los sindicatos, es decir, que no pudieran tener manejos de la finanza de las obras sociales que existieran los sindicatos. Esto no fue así, la ley 23660 permitió y de hecho reguló la existencia de las obras sociales sindicales, y la estructura del modelo sindical siguió siendo o replicando lo que medianamente venía de los gobiernos democráticos anteriores. Obviamente, recordarán, si no es un dato de pura lógica, que una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Pacto en el año 76 fue intervenir los sindicatos, y como tal la ley anterior de asociaciones sindicales dejó de funcionar, y los sindicalistas pasaron a estar perseguidos y muchos de ellos tristemente desaparecidos, pero la estructura funcional del sindicalismo argentino se vio, como toda la democracia, gravemente atacada, y recién volvió a tomar una estructura positiva a través de la sanción de esta ley, que fue, insisto, una de las primeras leyes más discutidas del gobierno democrático del doctor Alfonsín. ¿Qué estructura esta ley? ¿O cuál es el modelo que ha seguido rigiendo en la Argentina? El modelo se basa en la libertad sindical como un concepto amplio y que debe ser garantizado. De hecho, ustedes, si están viendo ahí el artículo primero, van a ver que justamente la ley comienza diciendo eso,
dice la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales, es decir, la ley comienza reafirmando lo que el 14 bis dice respecto de la libertad en todos los sentidos. Y aquí la libertad no solo es para el ejercicio de los derechos sindicales, sino también la libertad del trabajador de afiliarse o desafiliarse a la asociación sindical. En nuestro país no puede ser obligatoria la afiliación, ni tampoco puede prohibirse la desafiliación de un trabajador a una asociación sindical. El objetivo de las asociaciones sindicales, de manera genérica, es defender los intereses de los trabajadores. Esto vamos a ir viendo después cómo es que la ley les da herramienta para que defiendan esos intereses. Pero lo primero que tienen que saber es cómo se ha estructurado el modelo sindical argentino a lo largo de la historia. Porque es posible que ustedes ya tengan información, algunos a lo mejor la tienen ordenada, otros no, entonces vamos a trabajar en vez de procurar ordenarla. Los sindicatos en nuestro país pueden ser de 3 niveles distintos. ¿Y esto por qué? Porque las asociaciones sindicales parten del sindicato o unión, que es el sindicato base, la unión de esos sindicatos que pasa a llamarse federaciones, que es de segundo grado, y hay una tercera forma, o tercer grado, que es la unión de federaciones. Esos son las confederaciones. Va de vuelta. El sindicato o unión es el sindicato base. Es aquel que se constituye, puede ser en un lugar determinado o con un alcance territorial amplio, para una actividad determinada. Esos sindicatos bases pueden agruparse o unirse y crear una federación, que es de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Porque la federación está integrada y funciona a través de la unión de los sindicatos de primer grado. Y a su vez, las federaciones se pueden unir en una o más confederaciones que vendría a ser de tercer grado. ¿Qué ocurre básicamente con esta ley, que es materia del práctico que ustedes tienen que hacer? Que nuestro país distingue, a su vez, un doble nivel o un doble estándar que pueden tener los sindicatos en la República Argentina. Pueden ser o simplemente inscriptos o con personería gremial. ¿Va de vuelta? Nuestro país distingue, acepta dos formas, lo dice la propia ley 23.551, en que pueden tener las asociaciones sindicales. Pueden ser simplemente inscriptos o pueden tener personería gremial. Y este no es un tema menor. Este es un tema muy polémico. El práctico que ustedes van a hacer es justamente sobre las distintas inconstitucionalidades que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la diferencia o desigualdad de derechos que le otorga la ley 23.551 a los sindicatos con personería gremial por sobre los simplemente inscritos. Es decir, que nuestra ley está estructurada en base a sindicatos con mayores derechos, más tutelados, y sindicatos con menos derechos, que son los simplemente inscritos. Esa diferencia, esa graduación asincrónica que la ley tiene, en gran medida es lo que en los últimos años la Corte ha empezado a cuestionar, de alguna forma para algunos autores,
atacando lo que se conoce como el modelo sindical argentino, porque el modelo está anclado en sindicatos fuertes, con representación mayoritaria, con derechos exclusivos, por sobre sindicatos más chicos, más débiles, y que no pueden disputarle muchas veces el ejercicio de determinadas representaciones o derechos. Doctor, Sí, lo Lisandro, interrumpo. escucho. Usted dijo que habían 3 categorías de sindicatos. ¿Puedo esbozar un ejemplo para ver si estoy en lo cierto? Diga. Yo soy miembro del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, que es Citrajur. Sí. A su vez, Citrajur es parte de una federación, que sería un Ujú. sindicato de segunda instancia, Exacto, y que a su vez es miembro de la CGT. exacto, o de la CTA o de cualquier confederación, exactamente. Bien, yo de esto que usted está explicando, de sindicatos con personería y sindicatos simplemente inscriptos, Ujú. tengo una leve idea de lo que ha sido siempre. ¿Lo puede explicar con nombres propios? Sí, lo van a ver muy claro reflejado en lo que la Corte ha entendido como inconstitucional. Para la ley 23.551, por ejemplo, solo pueden firmar convenios colectivos los sindicatos con personería gremial. Es decir, que un sindicato que se encuentre simplemente inscripto no podría suscribir un convenio colectivo. Ese es un hecho ya absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque como el convenio colectivo es justamente el contrato, el acuerdo que le da a la entidad sindical con la entidad empresarial, en el caso de Citrajur estamos hablando del propio Estado, pero es para poder ser signatario lo haría el que tiene solo personería gremial, eso excluye a los simplemente inscriptos. De todos modos, esto de la pluralidad o unilateralidad sindical tiene una primera explicación antes de que avancemos, porque el ejemplo que me da Lisandro me sirve para esto. La unidad sindical, es decir, solo hay uno que tiene personería gremial, se da pura y exclusivamente en el ámbito del derecho laboral privado, no en el ámbito del empleo público. ¿Por qué? Porque las asociaciones sindicales de empleados públicos, más de una tiene personería gremial, aún agrupando actividades similares. ¿Se entiende? O sea, UPCN tiene personería gremial y un sindicato, a lo mejor municipal, como puede ser, tiene personería gremial. Entonces, en el ámbito del derecho público, más de uno, aún de la misma actividad, puede tener personería gremial. En el ámbito del derecho laboral privado, solo uno puede tener personería gremial. Lo pongo como un ejemplo. Camioneros. El sindicato de camioneros es un sindicato de alcance nacional. ¿Pueden haber sindicatos que agrupen a trabajadores, conductores de camiones en otras partes del país? Sí, pueden haber. De hecho, hay. Ahora, esos sindicatos son simplemente inscriptos, porque la personería gremial, por mayor representación y cantidad de afiliados, lo tiene el sindicato de camioneros, pura y exclusivamente. Comercio, ocurre lo mismo. El sindicato de comercio, la Federación de Empleados de Comercio o el Centro de Empleados de Comercio es de alcance nacional. ¿Podría haber más de un sindicato que agrupe a trabajadores de comercio? Sí, podría. Ahora, la personería gremial la tiene el más representativo. Y ahí van a ver luego cómo es que se puede disputar o pelear la personería gremial, que esto tiene que ver con cantidad de afiliados en cantidad de trabajadores de un sector determinado. Pero es avanzar demasiado en la ley sin entender el cascarón. Yo voy a tomar lo que dice Lisandro. Lisandro dice, bueno, entendí bien, este sindicato de primero, estamos en unas federaciones de segundo, estamos en las CGTs de tercero, sí, esa línea es correcta. Ahora, si a esto lo vinculamos con la personería gremial, tenemos que excluir a los públicos, porque los empleados públicos pueden tener más de un sindicato con personería gremial, cosa que los privados no pueden. Sí, no dije mucho del trabajo práctico todavía, Lucía, que me decía que se le colgó Zoom. Ahora me iba a tomar unos minutitos antes de terminar la clase de hoy para explicar y ver juntos el práctico, así nos sacamos todos los dudas. Y lo dejamos grabadito para el que no pueda estar, lo pueda ver en el video. Entonces, vuelvo, estamos entrando a un tema nuevo, estamos viéndolo por arriba, no estamos precisando normas o artículos, solo para que vayamos medianamente viendo cuál es la lógica del derecho.
el modelo sindical argentino fue plasmado y sigue vigente con una estructura de sindicatos más fuertes y sindicatos más débiles. Más fuerte, ¿por qué? Porque el que obtiene la personería gremial puede hacer cosas que para la ley son exclusivas para él. Por ejemplo, dije, ser miembro de la firma del convenio colectivo. Vaya que sí es importante. Segundo, elegir los delegados. Para aquellos que no tienen idea y no tienen por qué saber qué es un delegado, vamos a explicar, como a modo introductorio, sin ir al artículo de la ley, qué es un delegado y qué función cumple un delegado. Vamos al ámbito siempre privado, porque nosotros estamos derecho laboral privado, más allá de que la ley 23.551 agrupa todas las asociaciones sindicales, pero vamos al ámbito privado, que es donde lo vamos a ver más fácil. Supongamos que somos trabajadores de un supermercado y tenemos 70 trabajadores que cumplimos funciones dentro del supermercado. Somos empleados de comercio, convenio 130.75, convenio general para empleados de comercio. Algunos, si trabajan en supermercado, me puede decir que hay un convenio especial para grandes superficies. Bueno, dejémoslo, vamos con lo general para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué pasa si nosotros queremos empleados hacer algún planteo o algún reclamo, o estamos disconformes porque, por ejemplo, ahora con el tema del COVID no se nos están dando los elementos de seguridad, no se están tomando los protocolos necesarios para el ingreso de la gente, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Vamos los 70 y hablamos con el encargado? ¿Vamos los 70 y queremos juntarnos con el jefe de recursos humanos y hacerle el planteo? No. La lógica indica que vamos a canalizar nuestros reclamos a través de representantes nuestros que trabajan junto con nosotros y que han sido elegidos por nosotros, que son los delegados. Los delegados de planta o los delegados sindicales son trabajadores que cumplen funciones, al igual que todos los dependientes, pero que han sido elegidos por sus pares para cumplir un doble nexo, una doble función. ¿Cuál es esa doble función? Es escucharnos a nosotros y llevarle nuestras inquietudes a la empresa, y a su vez ser el contacto con la asociación sindical. Es decir, el delegado cumple una función no solo de poder manifestar las inquietudes y pretensiones de los trabajadores a la empresa, sino que también lo tiene para canalizarlo con el propio sindicato. Y a su vez el delegado es el que baja la información que el sindicato le da al delegado para que le llegue a la gente, o a lo que se dice normalmente la base. ¿Por qué es la base? Porque son quienes votan y quienes eligen a esos representantes, que son los delegados. Esto no pretende ser una descripción técnica de lo que dice la ley 23.551 respecto de quién cumple la función de delegado, sino es que entiendan, para aquellos que a lo mejor no tienen idea porque todavía no entraron al mundo laboral, que en aquellas empresas, por eso puse un número 70. ¿Por qué? Porque en las empresas que tienen un número determinado de trabajadores, para la ley es que superen los 10, va a tener derecho a elegir un delegado que va a ser un representante para con el empleador y para con la asociación sindical. Ese es el doble nexo que tiene el delegado. La ley 23.551 dice, más allá de lo que ha dicho la Corte, estamos hablando de lo que dice la ley, que solo pueden ser elegidos delegados de aquellas asociaciones sindicales que tienen personería gremial. Es decir, que si yo tengo en una empresa trabajadores que son afiliados a una con personería gremial y a otra que es simplemente inscripta, técnicamente la única que podría llamar a elecciones de delegado es la que tiene personería gremial. La simplemente inscripta no podría llamar a elecciones de delegado. Estoy ya incentivándolos en que vayan viendo para qué lado va el práctico y para qué lado es que la Corte claramente se ha expedido, porque ha declarado las inconstitucionalidades. De esta norma específicamente ha declarado la inconstitucionalidad. Van a ver que los tres supuestos que vamos a trabajar son supuestos donde la propia ley le da a la que tiene personería gremial una clara preeminencia por sobre la simplemente inscripta. Y aquí es donde entramos a analizar si esto viola o no la disposición 87 de la OIT, la libertad sindical, la libre afiliación, la libre circulación o no de los trabajadores de un sindicato a otro, etcétera, etcétera. De eso se trata. Tengo 15 minutos más de atención de ustedes porque ya el tema ha sido duro la primera parte. Entonces voy a hacer 2 puntos nada más en la ley de 2 temas que ya
tenemos que empezar a trabajar porque son trascendentes. Ya que hablamos del delegado, vamos a hablar de un instituto que está en esta ley, que venía heredado de la ley anterior, que se llama la tutela sindical. Algo tuve que la otra vez comentar cuando hablamos de los regímenes de estabilidad y vamos a reiterarlo en este momento. La tutela sindical es la protección que tiene todo aquel trabajador, ya sea que cumple una función por haber sido electo para representar dentro del sindicato o porque es delegado, y que para poder ejercer ese rol o esa función sindical, la ley lo ha protegido ¿de qué? De que el empleador no pueda despedirlo sin causa, sancionarlo o cambiarle las condiciones laborales. Es decir, esta protección es a ese triple efecto. Un trabajador tutelado no puede ser despedido sin causa, ni aún despedido con causa, perdón. Voy a aclarar porque después se va a armar confusión. No puede ser despedido, no puede ser sancionado y no se le pueden variar las condiciones. No vale la pena agregar la causa o no causa, porque ya sea para despedir con causa o sin causa, para suspender o para variar las condiciones, la ley exige, en función de esta tutela, hacer un trámite judicial previo. ¿Qué es ese trámite? Ese trámite se llama técnicamente exclusión de tutela sindical. Es decir, que si el empleador va a querer despedir, va a querer sancionar o va a querer cambiar las condiciones, antes de hacer cualquiera de esas tres cosas, va a tener que iniciar un juicio que es sumarísimo, pero es un juicio como tal. Le tiene que pedir al juez laboral competente la autorización para poder despedir, para poder sancionar o para poder modificar las condiciones. Dije en la clase de estabilidad, y reitero ahora para que se termine de entender, que si el empleador, violando la disposición de la ley, despidiera sin hacer el trámite de exclusión de tutela, existe en la norma lo que se llama acción de reinstalación. Es decir, el trabajador tiene, porque la ley así lo denomina, una posibilidad técnica que es pedirle al juez que lo reinstale en su puesto laboral, ya que fue despedido sin que se haga el procedimiento de exclusión de tutela. Es el único caso donde está tipificada la acción de reinstalación con nombre y apellido, más allá de que tenga otro uso la acción de reinstalación, como por ejemplo ahora que estamos hablando de los despidos durante la vigencia del DNU del COVID que prohíbe los despidos. También hay una reinstalación, pero no hay una norma como tal que indique que hay una acción de reinstalación. Sí existe esto en la 23.551 para quien goza de tutela sindical. Dije que ese era el punto que vamos a ir y venir, porque vamos a ver todos los efectos que tiene el hecho de la tutela y a qué fines existe la tutela. Y el último, la última pata que quiero que empiecen a ver, porque también hace generalmente ruido cuando uno empieza a hablar del derecho colectivo, es en de qué manera se pueden agrupar los trabajadores, no ya las asociaciones sindicales que hablamos de sindicato, federación y confederación, sino cómo es que podemos unirnos los trabajadores. ¿En virtud de qué? Lo primero que se nos representa es, bueno, nos unimos en función de la empresa donde trabajamos. ¿Existen asociaciones sindicales por empresas y convenios colectivos de empresa? Sí, en nuestro país existen, están nomenclados, pero son los menos. No tienen mayor incidencia en la República Argentina ni los sindicatos de empresa ni los convenios colectivos de empresa. Sí lo tienen, por ejemplo, en Chile, donde es un modelo que usa mucho el sindicato por empresa. Nuestro país tiene un modelo bastante más fuerte, que el modelo es por actividad. ¿Por qué? Porque eso permite nuclear a todos los trabajadores de una misma actividad de la República Argentina, por ejemplo. ¿Entienden esto? O sea, si nos uniéramos nada más que lo de las empresas que trabajamos en el comercio de roca y somos 50, nuestra capacidad de negociación está limitada a los 50 tipos de ese sindicato, de esa empresa. Ahora, si nos unimos todos los empleados de comercio del país, tenemos 4 millones o 5 millones de afiliados, con lo cual la capacidad de negociación para el salario, para las conquistas sobre condiciones de trabajo, etcétera, son muy superiores. Entonces, nuestro país está más vinculado con los sindicatos de actividad
Y ahí hay todo un tema que yo no lo voy a explicar hoy, sino que lo voy a tirar para que ustedes lo lean y vayan tratando de destrabar, cómo es esto de que los sindicatos pueden ser por actividad o por rama, horizontales o verticales. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Antes que yo me meta y explique, porque por ahí Lisandro, que ya veo que tiene una actividad sindical participativa, viene y nos cuenta. ¿Alguien No, sabe? nosotros no. No, No es nuestro ustedes no, caso. ustedes son todos empleados judicial y punto, no tienen. Yo voy a dar nada Pero más puede que. ser, doctor, A ver. la WOMI es mata, que Sí, son como dos caras de una misma moneda, o sea, una sí, hace metalúrgica y la otra hace mecánica, sí, sí. eh, Y que tienen puntos coexistan. de mucha conexión, digamos. Pero lo vamos a explicar para que se entienda en actividades Yo que son muy, muy difundidas. Vamos a en- un. Perdón, sí, y, Lisandro. por ejemplo, acá en Roca hubo un problema con un corralón, que Camioneros quería que los choferes de los camiones fueran afiliados a su gremio, y cuando eran empleados de comercio. No sé si empalma con esto. Era el ejemplo que yo iba a dar. Usted ya se ve que me ha leído los pensamientos o ha venido a mis clases, entonces ya sabe que era el ejemplo que justo les iba a decir. Vamos a tomar el ejemplo de Lisandro, Corralón, Carlos Isla, uno de los corralones más grandes que hay acá en el Valle, en este momento, por cantidad de trabajadores, por sucursales en todo el Alto Valle. Durante muchísimos años, desde la creación o fundación de ese corralón, todos sus trabajadores fueron empleados de comercio. ¿Por qué? Porque la actividad principal que desarrolla el corralón es la venta de materiales de la construcción. La venta es una actividad comercial como tal, propia, específica, desarrollada en el convenio 130-75 con todas las categorías, desde el vendedor que tengo de salón hasta el que eventualmente haga logística, y el mismo convenio 130-75 dice que el que reparte con un camión también es un empleado de comercio. ¿Se entiende esto? O sea, el convenio tiene todas las categorías, incluido el que también hace el reparto. Viene durante, no sé si fueron hace 5 o 7 años por lo menos, porque ya hace tiempo que yo conozco el conflicto de adentro por ser abogado de la empresa. Viene camionero, toca la puerta y dice, muchachos, venimos a avisarles que todos los choferes de camiones que tienen ustedes son del sindicato nuestro, 80-89. ¿Por qué? Y porque el sindicato nuestro dice que todo aquel que utilice un camión para hacer de eso su actividad propia y específica, como la logística de los que organicen los camiones, pertenecen al convenio colectivo. Estoy planteando el tema solo para que les dispare la discusión y no para que lo terminemos de cerrar. Había dos convenios colectivos que conllevaban a una misma actividad. En principio parecía que sí, porque el comercio dice que el que transporta la carga sigue siendo encuadrado dentro del 130, pero a su vez el convenio camionero dice que el que maneja un camión es empleado camionero. Ustedes recordarán que hace unos años atrás, estamos hablando del gobierno de Kirchner, justamente donde Camionero tomó un cuerpo muy importante en la cantidad de afiliados y en las conquistas que fue logrando, había un meme en el sentido de que para Moyano todo aquel que se sentaba en un camión era afiliado de él. No importa si el camión transportaba basura, transportaba mercadería o transportaba helado o era el camión que llevaba adentro de la cancha al que se lesionaba. Se manejaba un camión, listo, era camionero. Esto, más allá de la sátira, tiene una razón de ser en el convenio colectivo, porque el convenio colectivo lo expresa así. Ese convenio colectivo es un convenio colectivo de profesión. ¿Qué quiere decir de profesión? Que todos aquellos que realizan la actividad, no importa en el contexto o en la actividad donde lo hagan, si es comercial, si es industrial, si es de servicio, mientras realicen por profesión la actividad, quedan encuadrados en ese convenio colectivo. Y ahí es donde vienen los choques entre los convenios colectivos horizontales y verticales. Los de profesión son verticales, los de actividad son horizontales. Y hay veces que ocurre este ejemplo que daba Lisandro, que un mismo empleador
que dice que realiza el comercio y que lo único que está haciendo como parte de la actividad comercial es llevar el producto, dice, ese empleado también es empleado de comercio. Y viene el de profesión y le dice, no, no, por más que vos hagas una actividad tuya principal comercial, está conduciendo un camión y por profesión pertenece a mi sindicato. Y acá entramos con los conflictos entre los sindicatos, que es un gran tema dentro del derecho sindical argentino, es decir, por desplazamiento, ¿dónde corresponde el encuadramiento? Termino ahí con el tema porque estamos disparando nada más que los 5 tips que vamos a trabajar ahora en derecho colectivo. No estamos desarrollando ninguna de estas ideas. Voy a tomar 5 o 7 minutos antes que Lucía se termine de agarrar la cabeza y se duerma, porque ya la perdí hace como media hora, para que juntos veamos mínimamente lo del práctico. A ver si... Yo me imagino que ya lo tienen terminado al práctico, ya no tiene sentido ni que avancemos en un nada porque ya lo hicieron. Pero para el supuesto en que todavía ni siquiera lo hayan abierto, vamos a procurar, si mi perra me deja porque deja de ladrar, verlo. Un momento que estoy tratando de compartir, pero no encuentro la página de la PEP donde la tengo abierto. Denme un segundo, por favor. Bueno, algo estoy haciendo exactamente al revés porque me la pone... Ah, perdón. Ahora voy a achicar porque tengo demasiado ampliado las camaritas de ustedes y no podía ver. En la página de PERCO tenemos el práctico ya colgado y tenemos el material. ¿Lo están viendo ahí, Lucía? ¿Sí? Bien. Bueno, fecha límite de entrega, eso es cuestiones formales, el formato, cómo hay que hacerlo. Crisis del modelo sindical argentino es justamente lo que comenzamos hablando hoy. ¿Qué artículos de la ley 23.551 han sido declarados inconstitucionales por la Corte? Detalle en qué fallos. Denme un segundo porque voy a correr esto de aquí. ¿Cuáles han sido los fundamentos en cada caso? Aparte de esos pronunciamientos de la Corte, ¿por qué? Porque van a ver ustedes que de hecho Maggie se los puso ahí, hay 3, 4 fallos de la Corte específicos. La pregunta es, aparte de esos casos que ya llegaron a la Corte, ¿hay otras inconstitucionalidades de otros artículos de la ley 23.551 que todavía no llegaron a la Corte, pero que ya tienen también pronunciamiento de inconstitucionalidad? Si los hubiera, que nos detalle cuáles fueron. Y el objetivo, algo que ya con los años hemos logrado superarlo, esto no es copete de la Corte, dijo tal cosa, estoy de acuerdo, me parece bárbaro, coincido con la Corte. No, esto es, analicen integralmente y denos una opinión personal, que es lo más jugoso, porque lo otro es, sí, lo tienen que poner porque es para ver si lo estudiaron o no lo estudiaron, porque recuerden que esto aprobado este práctico les da un crédito de 4 puntos para el próximo parcial. Entonces nosotros lo tomamos como que este tema lo manejaron a través al menos de los fallos de la Corte. Pero lo importante es que me hagan una conclusión personal. ¿Qué opinan ustedes? Pues decir, bueno, comparto lo que dice la Corte. Ok, bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues yo les pregunto, ¿es inconstitucional la ley? Tiene 4 inconstitucionalidades decretadas. La pregunta es, ¿seguimos así? ¿Hay que reformar la ley? ¿Cuál es el modelo alternativo que podría llegar a ser para cumplir con lo que la Corte entiende que es la libertad sindical en términos de lo que dice la OIT? Si vamos a ese cambio, ¿eso sería realmente positivo o negativo? Algo que siempre discutimos y que van a ver ya en las próximas clases. Si logramos una amplitud sindical tal que todos los sindicatos tengan las mismas posibilidades y el mismo nivel, ¿eso le serviría al trabajador y al sindicalismo como tal o le generaría, por el contrario, una mayor indefensión y permitiría que los empresarios se fortalezcan más y negocien de manera aislada? ¿Qué pasa en el derecho comparado? ¿Por qué Chile tiene sindicato de empresa y verdaderamente casi no tiene trascendencia lo que los sindicatos logran hacer?
Eso es lo que quiero que estudien, que miren, el material está, ahí están los artículos de doctrina, como para que en 2 párrafos me den la opinión personal de ustedes, que es lo más valioso, y no estar repitiendo lo que dice cada fallo, porque eso presumo que lo van a poder hacer sin ningún problema. A ver si tengo algo más que decir de acá. La extensión, bueno, está puesta en cantidad de páginas, como para que ninguno escriba, y el tamaño de letra, ya estamos como la corte, decidiendo cómo puede ser cada cosa. Y aquí está aclarado que esto, si lo aprueban, equivale a 4 respuestas correctas en el próximo parcial. Por lo tanto, si el próximo parcial se aprueba con 35, quien aprobó el práctico aprueba con 31. Esa es la ecuación. El material está en la carpeta que hemos colgado. Acá le puso 4 fallitos Maggie de la Corte, pero obviamente lean más fallitos que estos, y denme un segundo porque quería mostrarles que la carpeta contiene aquí está. Esta es la carpeta y ahí tienen todo el material que van a ver que están no solo las sentencias, sino que hay muchos comentarios de doctrinas vinculados con esa sentencia y con lo que es el modelo sindical argentino y la crisis o no del modelo sindical. Bien. Yo por mí, satisfecho para hoy. Recuerden, hicimos 1 hora de tratar de cerrar todo lo que es extinción. Es un tema muy importante en la vida profesional de ustedes, va a ser el tema, en la medida que lo manejen, les va a dar mucha solvencia y seguridad, y si no van a estar totalmente perdidos. Entonces es muy bueno que lo puedan manejar bien. Y empezamos con derecho sindical, solo con algunas pinceladas, metiéndonos de a poquito en el tema. La clase que viene, que va a ser el miércoles, que la voy a dar yo, vamos a comenzar sí con un análisis ya más estructural de la Ley de Asociaciones Sindicales 23551, y vamos a ir viendo cómo está estructurada y cuáles son los derechos que prevé cada uno. ¿Algo más de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias, chicos. Chau, hasta luego.